todos. Así que si tienen sus Biblias y la Biblia está arropada, quiten una sábana, sáquenla de donde esté y vamos a escuchar la palabra de Dios. Así que nuevamente vamos a tener a nuestro hermano, el pastor Neftali López con nosotros. ¿No me gusta para eso? Buenas noches, jóvenes, Dios les bendiga. Amén. ¿Quiénes de ustedes estudiaron en Génesis los primeros 3 capítulos? La verdad, honestamente. ¿Quiénes de ustedes estudiaron los primeros 3
misma propiedad, pero separados, y las mujeres tenían a una supervisora, alguien que la estuviera viendo, cuidando, y los varones también eran supervisados por un hermano, y etcétera, ¿no? Pero una de las cosas, aplicando a esto que te voy a mencionar, es que todos los días viernes era uno de los días más favoritos, al menos de todos los varones, porque los días viernes todos los varones nos íbamos, después de venir del trabajo, salíamos a las 5 del trabajo, y a las 6:30 nos subíamos a una guagua llena de muchachos, puros jóvenes, puros varones, y nos íbamos a las ciudades, como decir ir a Santo Domingo, nos íbamos a la ciudad a predicar el evangelio, íbamos a evangelizar. Y el tiempo de evangelización era un tiempo aproximado de 1 hora y media, 2 horas más o menos. Pero cuando ya terminábamos de evangelizar, de predicar el evangelio, el chofer de la guagua nos llevaba a una tienda, a un supermercado enorme, grandísimo, como una sirena, algo más o menos así. Y ese era un tiempo, ese viernes en la tarde era el tiempo que nosotros esperábamos como varones. Porque ese día, cuando salíamos de nuestro trabajo, nos pagaban y nos llevaban al supermercado y ahí comprábamos algunas cosas. Pero una de las cosas que nos gustaba mucho era que en ese supermercado íbamos a la zona de la panadería. A la zona de la panadería. Y usted sabe que en la zona de panadería hay pan, ¿verdad? Entonces, pero no nada más había pan. Había de todo tipo que tuviera que ver con harina. Y había también unos bizcochos. Obviamente nosotros no comprábamos bizcochos, pero siempre estaban promocionando cierto tipo de bizcocho. Entonces, ¿qué hacían los panaderos? Los panaderos, en la zona del pan, ellos ubicaban una mesa y partían los panes en rebanadas, en pedacitos pequeños, para que la gente que lo viera, fuera a probarlo, y si te gusta, pues ahí está la venta, ¿no? O sea, nos gustaba ir a lo que nosotros le llamábamos, vamos a las probaditas. A eso íbamos nosotros, a probar los tipos de bizcocho
ciertas características. Esas características que deberían de tener esos jóvenes, dice en el versículo 4, que no tenga tacha alguna. ¿Saben lo que es una tacha, verdad? Sí. Eso, yo creo que tú como estudiante, tú no quieres una tacha en tu tarea, ¿verdad? Bueno, no sé si aquí se usa eso, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando nos ponían un cuestionario, cuando una respuesta estaba mal, nos ponían una cruz y nos decían tacha, ¿verdad? Otra característica que debería de tener estos jóvenes, aparte de no tener tacha alguna, dice que deberían de ser jóvenes de buen parecer. Los jóvenes varones no tienen problema con eso aquí. No tienen buen parecer. Otra característica. Sí, pues ya digo que sí, entonces. Otra característica es que dice, oye bien, fíjate lo que dice, enseñados en toda sabiduría. O sea, en otras palabras, que sean muchachos sabios, que sean muchachos inteligentes. Dice también que tengan entendimiento. Ahora, el entendimiento es consecuencia de sabiduría. Si tú eres un muchacho sabio, inteligente, tú vas a ser una persona, obviamente, de buen entendimiento. Ahora, ¿por qué el rey le pide esto o pide estas características de estos jóvenes? Porque estos jóvenes iban a ser entrenados, aparte de las características que ya cumplían, estos jóvenes iban a ser entrenados para estar en el palacio del rey. O sea, no, dígame, que a usted le digan, ¿sabes qué? Usted ha sido escogido o escogida para un trabajo, y no cualquier trabajo, allá en el palacio, ¿verdad?, de gobierno de la República Dominicana. ¡Wow! Pues qué honor.
Él iba a ser entrenado para estar en el palacio del rey. Eso, aunque era algo tentador, era algo muy llamativo, eso implicaba que Daniel tenía que dejar ciertas creencias, ciertas convicciones que él tenía que estaban relacionadas con su Dios. Y mira qué es lo primero que, porque este es el primer principio, el principio que quiero enseñarte. Una vez que estos muchachos fueron escogidos y se les vio ahí todas las características que ellos tenían, entonces el eunuco, el encargado de esos jóvenes, de escoger a esos jóvenes, entre los cuales estaba Daniel, tenía, ¿verdad?, la encomienda de que una vez que ya los escogió, dice al final del versículo 4, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, estos hombres, estos muchachos, hermanos jóvenes, los jóvenes, ya tenían ciertas características y fueron escogidos. Eran inteligentes, de buen parecer, tenían entendimiento, no tenían ninguna tacha, eran jóvenes ejemplares, a lo mejor sobresalían sobre los demás. Pero la encomienda del rey para su siervo es que esos jóvenes que fueron escogidos para estar en el palacio del rey tenían ellos que ser enseñados en las letras y la lengua de los caldeos. ¿Sabes que de la misma manera, cuando esto lo traemos al contexto espiritual, cuando esto lo aplicamos a la vida de nosotros como, ¿verdad?, como creyentes, como hijos de Dios, tú necesitas primero entender quién eres tú. Tú necesitas saber y tener claro quién eres. No estoy hablando de cómo te llamas, dónde vives, quiénes son tus padres. Estoy hablando de tener claro qué es lo que tú eres delante de Dios. ¿Quién eres delante de Dios? Y la palabra de Dios dice en el libro del Apocalipsis, un pasaje también muy conocido. Dice la Biblia en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 6, dice la palabra de Dios, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres joven, señorita, usted tiene que entender que usted no es cualquier persona. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Tú eres alguien importante para Dios. Y por el solo hecho de ser hija de Dios, eso a ti te pone en una categoría donde tú sobrepasas a cualquiera. Donde tú eres diferente a cualquiera. Donde tú debes de ser un joven, una señorita con sabiduría, con entendimiento. Tú perteneces a un reino, tú perteneces al Señor, al Rey de Reyes, perteneces al Señor de Señores. Él es tu Padre, tú eres su hija y necesitas entender y tener bien claro que delante de Dios tú eres alguien especial. Y eres alguien especial porque Dios te escogió. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9, dice la Biblia, mas vosotros, 1 de Pedro 2:9,
mas vosotros sois linaje escogido. O sea, Dios a ti te escogió. De millones de señoritas, de jóvenes que hay en el mundo, Dios te ha escogido a ti. Y tú estás aquí porque eres un escogido, eres una escogida de Dios. Y dice en el versículo 9, sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, necesitas entender y tener claro que para Dios tú eres importante. Tú eres hija de un Dios real, de un Dios vivo. Y por lo tanto, así como Dios te ha escogido a ti, así como Dios te ha apartado, así como Dios ha puesto sus ojos, su atención en tu vida, tú tienes que tener claro que esa es una realidad. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde no solamente Dios lucha por los suyos, sino que Satanás también lucha por los suyos, pero también Satanás hace todo lo posible por arrebatar, por quitar, por destruir a aquellos que le pertenecen a Dios. Por eso tienes que tener claro quién eres, a quién le perteneces, de quién eres. Y algo para ser un poquito más preciso, más conciso, tú tienes que entender que tú eres un cristiano, eres una cristiana. Amén. Eres un cristiano, eres una cristiana, eres un hijo de Dios. Y vemos que la encomienda de Nabucodonosor ante su eunuco es, ¿sabes qué? Enséñamele a esos jóvenes la lengua de los caldeos. En otras palabras, él les estaba diciendo, cuando ellos estén conmigo, cuando ellos estén en el palacio, porque me los vas a entrenar, los vas a preparar, cuando ellos estén en el palacio, yo no quiero saber nada de la lengua de ellos. Yo no quiero que ellos se me presenten aquí en el palacio y me salgan hablando el hebreo. Yo necesito que ellos hablen en nuestra lengua. Quiero que hablen en caldeo y enséñenle nuestras letras. Jóvenes, te enseño esto porque lamentablemente, o más bien, muchas de las veces nosotros como cristianos nos disfrazamos. ¿Sí saben para qué sirve un disfraz, verdad? Sí. Tú te pones una máscara, obviamente no se ve tu rostro, no sabemos qué es lo que hay detrás de esa máscara, o te pones un disfraz. Yo tengo en la casa nosotros tenemos una botarga, un disfraz de un perro, ¿verdad? Hermano de ellos se lo puso en una ocasión. Un disfraz de un perro, ¿verdad? Y cualquiera que se pone ese disfraz, porque se cubre desde la cabeza hasta los pies. Y cualquiera que lleva ese disfraz no sabe, ¿verdad?, quién es el que está detrás de ese disfraz. Ahora, así hay muchos cristianos, amén, que se disfrazan. Y tú y yo debemos de ser genuinos, debemos de ser quien somos en donde quiera que nosotros nos encontremos. Amén. Si usted está en la iglesia, usted debe de tener la actitud de un cristiano. Si usted está en la escuela, usted debe de tener la actitud de un cristiano. Amén. En cualquier trabajo en el que tú te encuentres, usted debe de tener una actitud de buen cristiano. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que soy. Porque eso es lo que a mí me define. Porque para eso es que Dios a mí me llamó. Lo que el Nabucodonosor estaba pidiéndole al jefe de los eunucos, al encargado de estos jóvenes, aunque ellos son inteligentes, aunque ellos hablen hebreo, cuando ellos estén aquí en mi palacio, yo no quiero saber nada
parecerse a nosotros, tienen que hablar como nosotros. Inclusive, mira lo que dice en el versículo 7 de Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 7. 6 y 7 dice: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Mira lo que dice el versículo 7. A estos, el jefe de los eunucos puso ¿qué cosa? Nombres. Les puso nombres. A Daniel, ¿y cómo le puso? Belsasar. A Ananías, Sadrach. A Misael, Mesac. Y a Azarías, Abed-nego. Yo no sé si tú has puesto atención en esto, joven señorita, pero los nombres que tenían, o los nombres propios de ellos, Misael, Ananías, Daniel, Azarías, son nombres hebreos, obviamente. Pero cuando ellos iban a empezar a ser entrenados para estar en el palacio del rey, le tuvieron que cambiar los nombres. Nombres hebreos, de nombres judíos, tuvieron que ponerles nombres, ¿verdad? Nombres babilónicos. De hecho, si te ponen a estudiar los significados de estos nombres, los nombres que les están dando a ellos tienen cierta referencia o tienen que ver o tienen cierto lazo con un dios pagano. Y ese fue el tipo de nombre que le pusieron a estos jóvenes. El estar preparándose para estar en el palacio del rey iba a traer sus implicaciones. Sí, a lo mejor iban a ser privilegiados en muchas áreas, pero ¿a costa de qué? Y sabes, no dejes que el mundo te cambie el nombre. Usted es cristiano. Amén. Usted es una hija de Dios. Usted le pertenece a Dios. Y si a usted le preguntan y a usted le dicen que tú eres cristiana, a mucha honra. Amén. Tú eres cristiano, para honra y para gloria de Dios, y no me avergüenzo de serlo. Amén. Lo que pasa es que a muchos se avergüenzan de ser cristianos o de decir que son cristianos. Se avergüenzan porque lamentablemente no quieren vivir y no quieren lucir como un cristiano. No quieren tener esa responsabilidad, no quieren tener ese peso de lo que implica ser un cristiano. Pero usted como joven, usted tiene que entender que si usted es de Dios, entonces aunque usted esté en este mundo y aunque el mundo le quiera cambiar el nombre, ¿verdad? Usted dedíquese a mantener y a pararse por lo que usted es y por lo que tú crees. Amén. No dejes que nadie te cambie. No dejes que el mundo te quiera absorber. Y entonces llegamos al versículo 8, uno de los versículos más conocidos. De hecho, si usted ha escuchado de Daniel, pienso que es por este versículo. Dice la Biblia: y Daniel propuso en su corazón. ¿Qué propuso en su corazón? No contaminarse. ¿Sabes que para que tú no te contamines, para que no seas igual a los de este mundo, tienes que proponerlo en tu corazón? Tienes que determinarlo. Si tú no lo decides, nadie lo va a decidir por ti. Si usted no lo determina, nadie lo va a determinar. Mira, tú te vas a dar cuenta. Oye, el mundo es tan perverso, el mundo es tan malo, el mundo es que si tú no tienes cuidado con el mundo, cuando te das cuenta ya estás en medio de ellos. Tú tienes que aprender a decir no cuando es no. A veces a los jóvenes, a los varones o hembras, se les hace difícil decir no. Pero tú tienes que aprender a decir no cuando es no. Amén. Tienes que aprender a decir no cuando tú sabes que es algo que no es correcto. Tienes que aprender a decir no cuando tú sabes que está
está en juego tu vida espiritual. Tienes que aprender a decir no cuando tú sabes que se trata de honrar y glorificar a Dios. Y si lo voy a pisotear, tengo que aprender a decir no. Amén. De que si alguien a ti te aconseja para hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, tienes que aprender a decir no. Amén. Que si alguien te quiere robar la bendición, ¿verdad?, de hacer lo correcto, de estar en la iglesia, porque hay muchas veces, hay personas con los que nos dejamos influenciar y nos quitan de hacer lo correcto. Usted tiene que aprender a decir no. Se enoje quien se enoje, diga no si usted sabe que el no es lo correcto en su vida. Amén. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Me gusta esa palabra. Que no se le obligase a contaminarse. Mira, tú te contaminas con el mundo. Y si usted se contamina con el mundo, nadie te obligó. Nadie te obligó. Porque el mundo no te obliga. El mundo te presenta la cosa. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios con ese fruto, ¿la serpiente los obligó? No, jamás. La serpiente lo único que hizo ahí era tengo que hacerlo para causarles un poquito de gracia a ustedes por alguna cara que tienen ahí. Amén. Oye, la serpiente lo único que hizo fue conversar. Eso fue lo único que hizo. Pero no, jamás la obligó. Eva no dijo, es que la mujer, es que la serpiente me obligó. No. Contaminarnos con las cosas del mundo, jóvenes, no es algo que sucede porque me están obligando. Es algo que sucede porque yo quiero. Amén. Es porque yo quiero, porque yo lo decido. Es por lo tanto que en esta noche yo quiero ayudarte a ti a que tú seas un cristiano, seas un joven. Mira, toda esa energía que tú tienes, esa fortaleza que tú tienes, porque ustedes tienen fortaleza. Si yo le digo vamos a correr de aquí, de este extremo, yo sé que tú corres, tú das y corres. Al joven, más cuando se ve que la muchachita está ahí, que le llama la atención, ese va a correr de todo y va a dejar a todos atrás con tal de impresionar. Esa fuerza, esa energía, ese carácter que usted tiene, usted debe de ponerla en el Señor y así, con esa fuerza y esa actitud que usted tiene, usted debe de decidirse en su vida. Usted debe de proponer cosas en su vida que a usted le van a ayudar. Daniel propuso en su corazón. Y en esta noche yo quiero animarte a que tú lo pongas en tu corazón, que tú vas a ser un joven diferente. Amén. Que vas a ser una señorita diferente. No vas a ser uno más del mundo. No. Yo voy a ser diferente. Mira, estos tres, y aquí nada más se mencionan a Daniel y a sus amigos, son los únicos que se mencionan. ¿Pero tú crees que eran los únicos? No, había
Amén.